Hola, hola con todos, bienvenidos a un tutorial más de 3D Blast. Mi nombre es Carlos Sosa y pueden revisar mi trabajo en mi página web y en mis redes sociales. Y en esta ocasión les voy a hablar un poquito de los errores más comunes al momento de iluminar. Entonces, vamos a comenzar con el primer gran error con el que cuando la gente está comenzando en Blender, que siempre lo comete, y es comenzar con demasiadas luces. Es decir, lo primero que hacen es se lanzan a lanzar un montón de luces y dicen, no, es que quiero que esta la ilumine por acá y quiero esta otra que la ilumine por acá. Y de repente el momento en que pues ven su render es algo que no se entiende, no se lee bien las formas. Entonces, para evitar esto de aquí, la recomendación que yo siempre hago es comiencen a iluminar desde cero, ¿sí? Y aquí viene otro de los problemas de cuando uno a veces hace su primer render acá en el Blender en Cycles. Esta vez estoy en Cycles. Y es que cuando uno hace un render y no tiene ninguna luz, pues le aparece esto como que si ya estuviera iluminado. Lo cual a veces cuando uno está comenzando a iluminar puede ser un poco frustrante. Y encima de que no sabemos de dónde viene esta luz, colocamos más luces y nos va a quedar algo no muy bonito. Entonces, esto se debe a que en el Blender viene predeterminado la opción de la iluminación global o la iluminación del mundo. Entonces, mi recomendación siempre es esta: colóquenla en cero. Luego la pueden utilizar como una luz de relleno, podemos colocar luego un HDRI, pero siempre colóquenla en cero y comenzamos a iluminar siempre desde cero, controlando qué es lo que hacen cada una de nuestras luces. Entonces, por ejemplo, bueno, coloco mi primera luz, le voy a poner a esta como la luz principal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego pues puedo ir colocando más luces, pero siempre sabiendo qué es lo que hace cada una. Y el momento en que coloco los nombres de acá, entonces puedo ir en cualquier momento diciendo, bueno, esto es lo que está haciendo la luz de relleno y en cambio esto es lo que está haciendo la principal, que en este caso la principal era esta de relleno y principal, ¿sí? Entonces puedo ir siempre controlando qué es lo que hago. El segundo error muy común que se comete es no tener una referencia de iluminación para seguir. Y esto es súper importante. Les voy a mostrar esta escena aquí que es un concept art que hice hace algún tiempo para un video en el que trabajé con la banda de Bomba Estéreo, que se llama Tamborero. Lo pueden buscar en el YouTube. Entonces yo hice el diseño de este personaje y algunos conceptos. Entonces lo primero es siempre cuando uno se lanza simplemente a lanzar luces y no tiene una referencia, una guía hacia dónde vamos, es muy difícil porque las luces son complejas, rebotan en un montón de lugares, hay un montón de materiales también, entonces necesitamos una referencia real de algún tipo de fotografía, quizás, no sé, hay alguna película que les gusta las referencias de iluminación, hay alguna serie también en animación o algo que les guste o algún fotógrafo en particular que les guste, entonces guarden siempre estas referencias y utilícenles como una guía, porque además es un muy buen ejercicio para ver cómo se iluminó esa escena y ustedes tratar de replicarlo en 3D. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta escena de aquí, les voy a mostrar de dónde sale esto y es pues obviamente de la película de Blade Runner. Entonces, me encanta esta película de Blade Runner, siempre me gustó muchísimo esta escena y yo quería replicar algo similar en 3D, entonces me costó muchísimo trabajo, pero tenía ya una referencia donde yo me quería dirigir, entonces si no tienen una referencia, pues de ahí es cuando uno comienza a confundirse y no sabe a dónde ir. Entonces ese sería el segundo error. El tercer error es no poner colores en sus luces. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de aquí? Cuando estamos en el mundo real, pues existe un montón de luces que rebotan en lugares. Las luces siempre tienen un color dependiendo también de dónde estemos. Entonces siempre yo les recomiendo también colocar un color en sus luces. Fíjense que en este caso mi luz principal tiene una luz de color amarillo y mi luz de relleno tiene una luz, podría ser una luz contraria, un poco al azul. Entonces, además de crear visualmente esto un poco más de contraste en nuestra imagen, nos va a dar la idea de que existen más objetos alrededor, es decir, de que esto no es simplemente una escena vacía en lo que no hay nada más, sino que quizás acá en los lados hay otros objetos los cuales están rebotando y son de otros colores y rebotan esta luz hacia nuestro objeto principal. Entonces nos da esa sensación también de que esto no está vacío. Entonces podemos poner siempre, utilizar esta técnica de darle también un poco de color a nuestras luces. Y el último error que les voy a decir acá, que usualmente se comete, es también no considerar el tamaño de la luz. ¿Y a qué me refiero con esto? Em,
Si yo aumento el tamaño de la luz, no va a tener un impacto, digamos, en su fuerza, pero sí va a tener un impacto principalmente en la sombra. Entonces, si es que yo estoy buscando crear una escena en la cual quiero que sea más como una luz tipo estudio o un ambiente mucho más tranquilo, y yo hago que esta luz sea una luz como que súper pequeña, entonces fíjense qué es lo que va a pasar. Esta me va a dar unas sombras sumamente duras. Voy a hacerle mucho más claro para que vean a lo que me refiero aquí. Entonces, si yo hago que esta luz de aquí sea una luz mucho más ahí, y en el tamaño, fíjense ahora sí, en el tamaño le voy a hacer que sea una luz mucho más pequeña. Fíjense qué es lo que va a pasar con la sombra. Me va a hacer también una sombra muy dura aquí, entonces también va a hacer que las sombras del resto del objeto se vean como demasiado duras y demasiado dramáticas. Entonces, si yo no quiero eso en mi escena, tengo que considerar siempre su tamaño. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es cambiar el tamaño para que sea una luz mucho más grande, y eso va a hacer que la luz sea más difuminada también. Y así voy a conseguir que las sombras que están aquí en el objeto sean también muy suaves, dependiendo de la escena. Si quiero una escena más dramática, pues entonces, claro, puedo hacer el tamaño también mucho más pequeño, y controlar que las sombras sean más duras. Entonces, esas son las recomendaciones que yo quería darles para que vayan mejorando con su iluminación, y así puedan obtener tanto como escenarios como personajes que sean mucho más profesionales. Y como último, pues bueno, quería contarles un poquito de que tengo igual un curso disponible en el cual vemos desde cero cómo crear este escenario de aquí. Partimos a través de, comenzamos con una imagen generada en inteligencia artificial, y luego la recreamos completamente en Blender. Entonces, un curso completo que ya está disponible en estas plataformas, en el Blender Market, en Gumroad y en QBrush. Entonces, les voy a dejar igual en la descripción el link en caso que les interese, y estén pendientes para la próxima semana que tenemos un nuevo tutorial aquí en su canal de 3D Blast. Entonces, nos vemos. Chao, chao con todos.